La siguiente conferencia se titula Casos de inteligencia artificial generativa en el mundo real, por parte de Jesús Serrano, Principal Program Manager de Microsoft. Muchas gracias. Adelante, Jesús. Bueno, primero muchas gracias a la organización por invitarme. He visto todas las ponencias de esta mañana y la verdad que estoy un poco asustado porque sé que este es un sector en el que hay muchísimos años de experiencia, muchísimo conocimiento, y yo hoy vengo a hablar de algo bastante diferente a lo que se ha estado hablando. Mi trabajo no tiene nada que ver con el mundo de la industria directamente. Yo trabajo en tecnología, como os podéis imaginar, siendo trabajador de Microsoft, pero también colaboro con otros sectores, como por ejemplo es el de media y entretenimiento. Y para hoy pues he preparado una conferencia en la que voy a tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo con la IA generativa, pero sobre todo hasta dónde podemos imaginar que puede llegar la IA generativa. ¿Cuántos en la sala saben lo que es la IA generativa? Unas cuantas manos, no muchas manos, pero unas cuantas. ¿Cuántos han oído hablar de ChatGPT? Muchos más. Bueno, pues todos los que habéis oído hablar o incluso habéis usado ChatGPT estáis usando una IA generativa. La IA generativa es una especialización, es un área de especialización dentro de un concepto que se conoce como Deep Learning, ¿vale? Aprendizaje profundo traducido al castellano, que a su vez está dentro de otro concepto más mayor que es Machine Learning. ¿Vale? La IA generativa explotó hace unos cuantos meses cuando una empresa, OpenAI, decide lanzar de forma abierta y global su producto y se convierte de la noche a la mañana, literalmente en espacio de 30 días, en la tecnología con mayor crecimiento de uso en la historia. Ni siquiera comparable con eventos anteriores como pudieran ser el lanzamiento de Facebook o el lanzamiento de Instagram o el lanzamiento de teléfonos, que os podéis imaginar. Bueno, pues ha sido la tecnología adoptada más rápidamente de la historia. En menos de un mes ya llegó a los 100 millones de usuarios y estoy seguro que todos los que habéis levantado la mano en algún momento o en otro lo habéis probado. Sin embargo, para hoy quería traer primero una serie de ejemplos que pueden estar más cercanos a las capacidades y al resto de ponencias que ha habido hoy, en los que otros sectores que también se dedican a un trabajo más industrial están utilizando IA generativa como casos de uso reales. Incluso hoy traigo un caso de alguien que está por aquí en la sala, no veo porque con los focos en la cara no sé, pero creo que está como por allí más o menos, en el que veremos incluso una aplicación literalmente en vuestro sector. Pero la segunda parte de mi conferencia voy a tratar de llevaros varios pasos más allá. Como os digo, mi trabajo tiene que ver con media y entretenimiento y quiero enseñaros hasta qué punto la IA generativa va a cambiar la forma en la que entendemos cómo se hace prácticamente todo, ¿vale? Y sobre todo en los roles creativos. Sé que también hay personas en la sala que se dedican a la parte más creativa, a la parte más del diseño de toda la cerámica. Y esa es la segunda parte de la presentación. Si vamos un pasito para adelante, ¿cuál es el primer caso que quería traer hoy? Es el de Audi. Audi, una empresa que seguramente pues, entre los grandes gigantes del sector pues estaría ahí entre el 2 y el 3 seguramente en cuanto a volumen de empleados, en cuanto a facturación con todo su grupo, ha decidido utilizar IA generativa para hacer algo tan chulo para la gente que le gustan los coches. Yo no soy un gran fanático de los vehículos, pero que son las llantas. Entonces, se dieron cuenta que por muchos y por muy buenos diseñadores que tengas, al final los diseñadores normalmente suelen darle vueltas a la misma idea, muchas veces siempre a la misma idea, y les cuesta a veces salir de la caja para pensar ideas nuevas. Entonces, lo que hicieron fue utilizar un algoritmo de inteligencia artificial generativa para generar tantas opciones que básicamente les permitiera explorar áreas que nunca se habían explorado. O sea, como sabréis, seguramente, pues los bastones de una llanta normalmente suelen ser 5, a veces son 8, suelen ser un número muy concreto por la estabilidad y la robustez de la propia llanta, pero en este caso pues se encontraban con cosas que nunca se habían explorado, llantas de estilo diferente y que, como veis, se mostraban en un panel gigantesco, la típica pantalla de presentación, tipo como esto, ¿no? Pues una pantalla gigantesca en la que básicamente todo el mundo participaba en una sesión de ideación en la que se decidía
cuál era la llanta que se iba finalmente a imprimir. Y cuando digo imprimir es porque la iban a imprimir, literalmente. Este es otro gran avance, y es que hasta ahora este tipo de diseños se hacían principalmente por ordenador y luego a veces incluso con métodos muy manuales, es decir, muy de diseño manual, pero al ser elementos geométricos, literalmente lo que hicieron fue imprimir la llanta. Primero porque luego tendrá que haber un ingeniero que sea el que haga el cálculo de resistencia de la estructura, por supuestísimo y demás, pero fundamentalmente porque era una forma muy rápida de ver si aquello que veían en pantalla les permitía luego verlo en el coche de verdad y decir, vale, pues esta llanta encaja, vamos a hacerla, vamos a empezar con el trabajo de medición de infraestructuras y demás. Os quería enseñar otro caso porque este lleva un paso más allá de lo que os acabo de enseñar, que es básicamente diseñar un elemento normal del coche y que podrá tener 7 bastones, 5 bastones, los que sea, pero más o menos seguirá siendo el mismo elemento del coche. En este experimento, Harney Engineering ha utilizado IA generativa para calcular un elemento tan crítico de una motocicleta como es básicamente el bastidor trasero. Y os voy a enseñar un vídeo. Simplemente definen los puntos de anclaje y dejan que la IA generativa sea capaz de generar algo que seguramente un ser humano nunca hubiera generado. ¿Por qué? Porque los seres humanos, a través de nuestro aprendizaje natural y de las ciencias que aprendemos y de las matemáticas y de los cálculos de estructuras, pues tendemos a pensar todo de la misma manera. Sin embargo, ellos simplemente le dan una serie de parámetros y le dejan que la IA generativa cree. Y lo que crea, como bastidores traseros, son lo que estáis viendo, que no tienen absolutamente nada que ver con el bastidor trasero de las motocicletas a los que estamos acostumbrados, ¿cierto? Fijaos los diseños que crean y, por supuesto, en esta parte hay también, por supuestísimo, un cálculo de infraestructuras, pero también cómo esto aligera la infraestructura global a través de apoyos que normalmente un ser humano seguramente nunca le habría dado por plantearse, nunca le habría dado por hacerlo de esta manera, porque normalmente pues, la ingeniería que hemos aprendido, la tradicional, por la que vamos a la universidad, esta mañana vi la presentación de la rectora, pues nos lleva por el camino de hacer las cosas como las hicieron nuestros profesores, que a su vez las aprendieron de otros profesores. Para la IA generativa no existen los límites. De hecho, los límites se los tenemos que poner los propios humanos. Entonces, son capaces de pensar de una forma tan abierta que ni siquiera los seres humanos seguramente nos hubiéramos llegado a esa idea ni con muchos más años de exploración. Aquí podéis ver el vídeo y ese es el diseño final, aligerado, exactamente con la misma capacidad de resistencia, seguramente no tan bonito como lo haría un diseñador del mundo real, pero también eso seguramente se puede ajustar posteriormente y luego generan otros elementos para las propias motocicletas con el mismo sistema y que, como veis, pues pueden tener variaciones grandes desde esta primera que veis allí hasta aquella que veis allí. Quería hablaros también del grupo Toyota. El grupo Toyota está utilizando esto para la generación de algunos de los elementos de los vehículos, entre ellos los asientos más destinados a sports, ¿no? Como os podéis imaginar, en todas las industrias hay unos procesos, y aparte de los de seguridad, por supuestísimo, para diseñar este tipo de asientos. Entonces, utilizando IA generativa, utilizaron este sistema para básicamente ser capaces de ver si podría hacerse una estructura más liviana, igual de resistente, más liviana, igual de segura, pero utilizando IA generativa, que consumiera menos material o que consumiera materiales que podrían ser diferentes, pero que a través de la conexión de infraestructuras propias pudieran dar el resultado igual, porque al final esto va metido obviamente dentro de un envoltorio cómodo para el piloto, pero como veis, el diseño de esta estructura, el pequeño esqueleto que podemos ver ahí dentro, no es para nada lo que nos imaginamos que haría un ser humano si lo tuviera que componer para un vehículo. En vuestro sector, y esto es una imagen que he obtenido de un trabajo alrededor de la cerámica, la composición de piezas, ya no hablo solo de la parte artística, que aquí es donde seguramente vosotros sabréis muchísimo más que yo, sino la parte en la que algunos de estos elementos cerámicos pueden tener correlación con otros elementos industriales o con otras fabricaciones o con otros usos industriales de la cerámica, no solo el que es predominante en esta zona, que es fundamentalmente el de utilización en construcción y doméstico. Pero en estos casos, como os digo, crear estructuras que seguramente un ser humano, y aquí los que estáis un poco más versados en matemáticas podréis ver patrones fractales claramente, ¿no? Cómo la misma estructura, con la misma resistencia, a la misma altura, se puede diseñar de formas muy diferentes que seguramente un ser humano, salvo que se pusiera a componer aleatoriamente con formas geométricas, no le daría por hacerlo. Además, esto permite algunas técnicas que no son las tradicionales, como la de la impresión y la cocción y demás, para que se puedan generar este tipo de infraestructuras que son
muy ligeras y a la vez muy resistentes. Algunas de ellas, como veis, con patrones que para el ser humano incluso serían prácticamente imposibles de realizar, pero que se hacen a través de patrones de impresión y que terminan dando lugar a infraestructuras, a esqueletos que pueden usarse en determinados sistemas que necesitan este tipo de resistencias específicas con muy poco consumo de material, pero que la propia red que está generando la impresión tridimensional sumada a la resistencia del propio material generan estructuras que, como digo, para un ser humano, para un diseñador humano, seguramente pues, requerirían años de investigación simplemente para tener la idea y luego desarrollarla. Yo sé que el día a día, seguramente, de todos los que estáis en esta sala es muy diferente a este tipo de cosas que estoy contando. A lo mejor no, ojalá no, pero sé que es muy diferente, que las fábricas son muy diferentes, que lo que ocurre en vuestro día a día, pues ayer tuve la suerte de cenar con un compañero y me contaba pues eso, las problemáticas que tenéis en el sector, pues desde como se ha estado hablando de los temas de consumo energético, pues como del color, me estuvo hablando un montón de conceptos que para mí, que soy un profano en la materia, pues me parecían increíbles, ¿no? Yo sé que está muy lejos, pero quería traeros un ejemplo también de una empresa basada en Italia, en la que ya están utilizando IA generativa para generar el patrón que se puede utilizar a la hora de hacer el mosaico, lo que es el propio estampado dentro de la pieza. En este caso, esta empresa italiana, que además hoy hemos encontrado casualmente que parece que está pasando por un momento de adquisición por parte de otra empresa, patentó ya en el año 2019 el uso de algunos modelos de inteligencia artificial más tradicional, por así decirlo, basados en modelos, no quiero utilizar mucha terminología, pero basados en modelos más simplificados de Machine Learning, de aprendizaje de máquinas, y que en la actualidad han hecho, sobre todo a partir de los 12 últimos meses, han hecho un relanzado de este producto ahora utilizando IA generativa. Utilizando, por ejemplo, patrones de muestra, pueden generar literalmente patrones de resultado que son prácticamente idénticos y además apuntan ellos a un sector y a un tipo de cliente que puede ser muy específico y que podría encargar, por ejemplo, pues necesitamos más material de este estilo y está agotado desde hace años o no tenemos suficiente y necesitaríamos una réplica exacta. También me contaba un compañero ayer que ya hay empresas que se están empezando a especializar en este tipo de nichos, ¿no? en los que alguien puede pedir un determinado material que ya no existe y que hay que clonar porque hay que generar muchísimas más piezas de reemplazo. Y esto, llevado a la IA generativa del día a día, en lo que yo trabajo todos los días, ya tiene una traslación directa. En el pasado, no sé si habrá algún diseñador 3D en la sala, pero en el pasado diseñar texturas era un trabajo muy costoso, si las querías diseñar tú mismo. La otra opción era comprarlas a un tercero que hubiera escaneado esas texturas, las hubiera metido en un patrón, de manera que el patrón pudiera ser repetible y no quedaran bordes visibles. Bueno, esto ha pasado a la historia, literalmente. Ya este es solo uno de ellos, hay como 3 o 4 y además algunos de los grandes del sector del diseño, como son Adobe, ya se han lanzado directamente a la generación de este tipo de características y prácticamente puedes inventarte la textura que quieras, simplemente describirla. Pues quiero la corteza de un árbol de sauce en otoño con algo de moho por encima y te ofrece 18 o 100 opciones diferentes de corteza de tronco de sauce con un poquito de moho por encima y solo tienes que elegir cuál es la que crees que encaja mejor y a partir de ahí hace el tile perfecto de manera que la textura, una vez redondeada, no tiene bordes, no tiene márgenes, es continua, que al final, tanto si lo vas a hacer en plano a través de un patrón específico para 3 metros por 3 metros, o si lo vas a hacer en mi especialidad, por ejemplo, que es el diseño 3D, pues lo que no quieres es que aparezcan esos bordes en los que se nota que una textura cambia de plano en uno a otro. Y este es el vídeo que os decía, en el que yo creo que es que no te veo porque la luz, pero estás por allí. Está por allí. Alejandro Martín me pasó ayer este vídeo que me parece interesantísimo de cómo imaginamos literalmente que la IA generativa puede mostrar en tiempo real cómo una determinada textura, que además puede estar generada por inteligencia artificial generativa, aplica a una imagen tridimensional de un baño de nuestra casa. Esto no va nunca más de ir a una exposición e imaginarme con mi capacidad de imaginación, que cada uno tenemos una, si aquel azulejo va a quedar bien en mi casa. No va de eso. Les damos un segundito, que le he dado play antes de tiempo. No va de eso. Va de que alguien va a poder venir a mi casa, y no sé si hay alguien con un teléfono iPhone 15 en el bolsillo,
pero los teléfonos iPhone 15 ya son capaces literalmente de generar un mapeo y a través de inteligencia artificial, con una técnica que se llama Gaussian Splatting, van a ser capaces de generar un modelo 3D de nuestro baño, como estáis viendo aquí, exactamente igual, y luego a través de IA generativa vamos a poder aplicar el patrón del tipo de cerámica que queremos aplicar y en tiempo real verlo cambiar en 3 dimensiones. No en una esfera tridimensional en la que hago así con el dedo, no, desplazarme por el baño y verlo en 3 dimensiones simplemente capturado desde las capacidades de la cámara de un teléfono. Avanzamos un poquito, perdón, que le di para atrás. Esto en el mundo de la decoración, y aquí es un área en el que sin duda hay una interconexión muy fuerte con vuestro sector, va a revolucionar la forma en la que entendemos los proyectos de transformación de los edificios o de decoración de los propios edificios. Lo que estáis viendo es Interior AI, ¿vale? La foto de la izquierda es una foto tomada con un teléfono como el que tenéis cualquiera en el bolsillo de mi propia casa, y la foto de la derecha es como el espacio está repensado con respecto al estilo que yo quiero, moderno, contemporáneo, lo quiero colonial, ¿vale? Con los adjetivos que yo le doy y me regenera el espacio, por supuestísimo, incluido el pavimento, por supuestísimo. Dejadme que os enseño alguno más. Fijaos, este me ha encantado. En este caso, el que veis aquí es generado por inteligencia artificial a pesar de esos cables raros que ha generado. Porque la inteligencia artificial, y esto es un término que habréis oído seguramente, también alucina. De vez en cuando la inteligencia artificial alucina y hace cosas que no tienen sentido para el ser humano. Hay que entender que la inteligencia artificial está pensada, la generativa, está pensada para generar patrones en teoría de forma aleatoria. Y en algunas ocasiones esos patrones de forma aleatoria no tienen correspondencia con el mundo real para los humanos, pero fijaos, bueno, aquí se ve la caja de toallitas de los niños, el secador de pelo, ¿no? Allí alguien, el paisano, viendo la televisión, y en este lado todo está súper bonito, menos el lío que se ha hecho la IA generativa con los cables de la lámpara, que aquello es una auténtica locura. Pero si eliminamos eso, podéis ver que realmente es capaz de repensar todo. Desde aquí podríamos darle incluso pautas de necesito en la pared este tipo de color o necesito en el suelo este tipo de pavimento. Aquí podéis ver otro ejemplo, uno probablemente de los más llamativos, porque básicamente aquí está en obra completamente y ahí le digo, bueno, pues quiero un estilo colonial, incluso le puedes definir estilos de algunas compañías del sector, ¿vale? De decoración, y pues me gustaría como el estilo de esta compañía en concreto, ¿no? Y automáticamente es capaz de traerte todas estas ideas y, como os decía, este tipo de trabajos ya lo puedes hacer a día de hoy para repensar tu cocina o para repensar cualquier cosa con cualquiera de las empresas del sector, desde las grandes masivas tipo IKEA hasta algunas más pequeñas, y te hacen tu proyecto. Pero ¿cuánto tarda ese proyecto? Tarda semanas. Cuando termina, ¿tenemos la garantía de que nos gusta o simplemente hemos elegido cosas allí y las vemos en un render 3D? Esto va a pasar de ser cuestión de semanas a ser cuestión incluso de horas y de poder ver 28.000 opciones para mi cocina y desde mi casa directamente seleccionar la que quiero y que eso genere una orden de producción de los propios elementos. Incluso la IA generativa está utilizándose actualmente en el mundo del diseño para generar cosas, como os digo, que seguramente no se le ha ocurrido a nadie. Imaginaos este espacio, profundo, enorme, con una especie de salón o casa súper cara de algún famoso, y cómo es capaz de generar patrones, que seguramente luego esto a lo mejor no lo llevas nunca a la realidad, pero capaz de generar patrones que, como os digo, en el diseño tradicional, pues nadie seguramente hubiera llegado a este tipo de conclusiones, de hacer incluso geometrías completamente diferentes y diseños completamente diferentes. Aquí podéis ver otro ejemplo, igual, con patrones en el que le puedes decir, me gustaría mezclar patrones de mosaico con pues algo que representara como si fuera una especie de agua corriendo entre medias de esos patrones geométricos y hacerlos directamente. Y esto va a cambiar también el mundo de la arquitectura general. Aquí podéis ver un ejemplo en el que la arquitectura general, pero de AutoCAD me refiero, ¿vale? Literalmente va a revolucionarse gracias a la IA generativa. Puedo describir literalmente cuál es el tipo de edificio que quiero. No sé si habrá algún arquitecto en la sala o alguien que haya estudiado arquitectura, pero fundamentalmente esto es un trabajo bastante repetitivo cuando tienes que hacer un rascacielos, en el que prácticamente vas clonando planta a planta y luego te pones a personalizar. Bueno, pues esto a partir de ahora va a cambiar de forma radical y van a transformarse por completo todos los procesos en los que esté involucrado cualquier trabajo de diseño y de ingeniería. Obviamente, sobre esto habrá que personalizar, habrá que ir al
habrá que ir al AutoCAD, habrá que meter pues todos los saneamientos, absolutamente todo, por supuesto, pero toda esta parte inicial del trabajo, en la que básicamente vamos a generar un edificio que tiene 80 plantas y todas son iguales, pues es muchísimo más rápido de generar y muchísimo más visual, como habéis visto. Sigo avanzando, os enseño un par de ejemplos más sobre cómo la IA generativa está cambiando el mundo del diseño. Estoy seguro que todos conocéis a arquitectos famosos, Calatrava, Frank Gehry y demás, que son pues, 3, 4, 5, 10 alrededor del mundo, que son los grandes elegidos para la creación de este tipo de edificios icónicos alrededor del mundo y que al final terminan siendo parte de una ciudad, pues como pasó con el Guggenheim en Bilbao, ¿no? Como pasa con algunos edificios en grandes ciudades. Pero imaginaos que un arquitecto normal y corriente, y aquí os pongo Ismail Selek, le podéis encontrar en LinkedIn, ¿vale? Decide, bueno, pues voy a crear un hotel en el medio del desierto. Fijaos lo que hace. Todo lo que estáis viendo aquí está generado con IA generativa, en base a unos simples trazos suyos de la idea. Quiero hacer como un hotel que fuera una especie de duna, ¿vale? Y que representara como una duna. Y simplemente pintando una serie de trazos es capaz de traerlo a la vida, ponerle los ventanales que él quiera, definir lo que él quiera y además es capaz de animarlo. En el edificio de esquina de allí, imaginaos, típico edificio de esquina tipo Flatiron en Nueva York, fijaos la cantidad enorme de opciones y variaciones que es capaz de crear sobre el mismo concepto. Y esa es la gran ventaja de la IA generativa. Con IA generativa tenemos que aprender a pensar un poco al revés de cómo hemos aprendido. El ser humano tiende a pensar de un concepto muy simple que va elaborando, lo va mejorando, lo va incrementando, empieza a pulir las aristas. La IA generativa funciona completamente al revés. Nos da un concepto final y nos permite ir quitando, eliminando, añadiendo si fuera necesario. O sea, parte del concepto contrario. Y esto te da una versatilidad enorme porque si realmente estás diseñando esto y lo vas a presentar a tu cliente, pues fijaos, el mismo concepto, voy a hacer un edificio que ocupa esta misma parcela y te puedo enseñar en 30 minutos, te puedo enseñar 180 diferentes posibilidades para el mismo edificio. Y ninguna de ellas me ha llevado tiempo de construcción. Cuando me decidamos, pues mira, estos 3 me van a gustar mucho, vamos a trabajar en ellos en más profundidad. Ahí es cuando entraría el trabajo directamente del equipo que llevaría eso a la realidad, haría cálculo de estructuras y todo lo demás que hay que hacer en cualquier proceso de ingeniería y de arquitectura. Pero mi trabajo, como os decía antes, no tiene nada que ver con el mundo de la industria. Todos estos ejemplos que os he enseñado son de industria, pero mi trabajo tiene que ver con el mundo de los medios y el entretenimiento, durante un tiempo incluso de los deportes. Y uno de mis trabajos es ayudar a agencias a pensar cómo la IA generativa les va a ayudar a repensar su trabajo, a hacer su trabajo de una manera muy diferente. En esto que estáis viendo aquí, lo que podéis ver es el trabajo en el que me propusieron un reto. Me dijeron, necesitamos ser capaces de crear fotografías de calidad National Geographic para una campaña. Tiene que parecer literalmente que le ha hecho un fotógrafo del National Geographic, porque la idea principal es convencer al cliente de que tenemos que hacer esta campaña. La campaña no está hecha, la campaña es básicamente lo que hacen las agencias, es proponer una propuesta. Y queremos hacer los logos de las compañías más famosas del mundo que utilizan animales para una campaña ¿con quién? Con World Wildlife Foundation, la fundación que se encarga de la promoción y hacer a todos conscientes de la importancia del medio ambiente y la naturaleza. Bueno, lo que estáis viendo aquí son la transformación literal basado en ese logo pequeñito que veis en cada sitio en una imagen del mundo real. ¿Para qué? Para tratar de conectar con todas estas marcas, Ferrari, Lacoste, Twitter, bueno, ahora ya no es Twitter, ahora se llama X, pero X pues ya no tendría mucho sentido para este ejercicio. Puma, Bacardi, y dejadme que os enseño algunos más. Por aquí, Abercrombie, Swarovski, Lecoq Sportif, Qantas. A mí mi favorito, porque soy muy tequi, es el de Docker. No sé si hay mucho tequi aquí en la sala, pero Docker básicamente es una tecnología de contenedores para almacenar, o sea, para programar. Y Qatar Airways, ¿de acuerdo? Fijaos lo que se puede llegar a hacer solamente basándonos en un logo. Esto puede transformarse en una campaña de publicidad para hacer más allá. Y lo que estoy seguro que nadie se esperaba hoy viniendo a este congreso, es ver a Oliver y Benji. Bueno, dejadme que os enseñe que yo, cuando era pequeño, los que seáis de mi generación, me hubiera gustado que en Oliver y Benji aparecieran jugadores del mundo real. Bueno, pues aquí veis algunos de los jugadores del mundo real. Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric, como si estuvieran participando dentro de la... Obviamente, si queremos hacer la serie de nuevo, un reboot de Campeones a día de hoy, quisiéramos introducir estos jugadores, habría que hacer exactamente el mismo proceso de generación de la serie, pero la diferencia sería enorme. Pero para mí, cuando yo era pequeño y veía Campeones, los que estaban ahí pues eran
Ronaldo, yo creo que Ronaldinho y Zidane captura perfectamente la esencia de su forma de correr y de moverse. Esta serie, One Piece, seguro que casi todos la habréis visto ya o estaréis al tanto de que está en Netflix, ha hecho algo que todos los fans querían, que era transformar un manga, un anime, en personajes del mundo real. Bueno, yo me propusieron el mismo reto y es como poder hacer una de las series de anime de mi infancia también, Caballeros del Zodíaco, transformarla en algo que fuera diferente a lo que habían hecho en la película, que obviamente, no sé si la habéis ido a ver, si sois muy fan de Caballeros del Zodíaco, os recomiendo ahorraros el dinero porque os va a doler. Es bastante mala. Y los personajes parecen disfrazados, lo cual no te esperas en una película de este nivel, pero literalmente parecen disfrazados. Mi reto aquí fue ser capaz de construir esos caballeros imaginarios que aparecen en un anime, que obviamente son de cine fantástico, en personajes que parecieran de verdad personas con armaduras de verdad, no solo disfrazados con un disfraz de Halloween. Esta creo que no necesita presentación. Si hay algún fan de Dragon Ball en la sala, bueno, pues mi reto aquí, además esto lo publiqué en TikTok y la gente se volvió loca, tuve que desconectar las notificaciones de TikTok porque me saturaban el teléfono literalmente, fue reconvertir los personajes, que ya se hizo un intento también y la película también es bastante mala, de traer los personajes de Dragon Ball al mundo real. Aquí, como podéis ver, bueno, hice todos los personajes. El más difícil fue Berus, porque es básicamente un gato extraterrestre sin pelo, vestido de egipcio. Entonces, imaginaos lo que supone hacer en imagen realista y que parezca que tiene hasta venas y todo, no se puede ver muy bien en la imagen por el tamaño de la pantalla, pero el brazo tiene incluso la vena braquial, o sea, que tiene un nivel de detalle increíble, ¿no? Si avanzo un poquito más, uno de mis juegos favoritos también cuando era niño era Monkey Island, no sé si alguien también en la sala lo llegó a jugar cuando era pequeño. Este reto me permitió una cosa increíble y es que uno de los primeros desarrolladores del juego Monkey Island, Noah Feldstein, se puso en contacto conmigo solamente para decirme que le habían enviado las imágenes a Disney, porque llevan años discutiendo con Disney por qué Disney no ha creado una película de live action sobre el juego Monkey Island. Y otro de mis retos fue trabajando con Disney, no sé si alguno habéis estado en Disney World, pero solo hay una cosa en Disney World que es de lo más anodino, que es la comida. La comida de Disney World es solo comida. Las papeleras están tematizadas, las farolas están tematizadas y vas allí y te pides una hamburguesa normal y corriente. Bueno, la idea fue rediseñar todo el menú, toda la carta de menú, 18 platos, tanto los salados, los dulces, como los salados. Mi favorito aquí con mucho es sin duda el Dark Side Dog, pero incluso las bebidas. Y cuando llegué a las bebidas entré en un punto que también tiene un poco relación con vosotros, que es cómo diseñar la vajilla, la propia vajilla en la que se sirven los platos, incluso la propia vajilla en la que se sirven las bebidas. Fijaos el Hulk Smoothie. Además, esto podría ser una fuente de revenue adicional para Disney si vendieran estos vasos, porque estoy seguro que mucha gente se los querría llevar a casa de regalo, no solo consumirlos allí. Trabajando con Disney también he creado ejemplos para traer co-brandings, ¿no? Que es una de las cosas más difíciles en el mundo media y marketing, y traer básicamente coches de calle que podrían convertirse en coches que se podrían mostrar o que incluso se podrían vender. No sé si alguien recuerda, cuando hicieron la película Transformer, Bumblebee se llegó a vender como coche de retail. Podías comprar un Bumblebee, literalmente, para llevártelo. Pues la idea sería lo misma, pero hecho con coches de Marvel. Yo aquí mi favorito de nuevo sería el Mini Cooper, es mi estilo de coche. No sé si alguien se compraría el Hammer Hulk, pero estoy seguro que en Estados Unidos, que yo viajo por allí mucho, habría más de un candidato a comprárselo. Otra de las cosas que suelo hacer es llevar retos que me hubiera gustado tener en mi infancia. De niño me hubiera encantado tener muñecos que se parecieran a los que salían en las películas, pero como todos sabéis, el trabajo del plástico en los años 80 era bastante lamentable y no se solían parecer muchos, así que hice este reto para generar muñecos de acción que se parecieran a los personajes de los 80. Y cuando hice eso, ocurrió una cosa muy graciosa, es que me empezó a escribir gente mandándome la lista de la compra. Me dijo, oye, que yo quiero un MacGyver, un Bruce Willis, y digo, no, pero estos son imágenes, no, esto no existe, o sea, no, pero si pone ahí de Mattel, y digo, no has leído el texto, es que pone posiblemente hecho por Mattel, y dice, ¡ay, que lo has puesto! O sea, ¿parecen de verdad? Digo, pues esto se vende. No, pues no se vende. Pero me dieron otra idea, y es, ¿y si lo vendo? ¿Y si se vende? Entonces, podéis ver aquí a Wolverine en la esquina, es una imagen plana generada en 2D, como si fuera un muñeco de acción de Wolverine. Lo que hice fue transformarlo y convertirlo en 3D. Y esto sí se puede imprimir, literalmente. Esto que estáis viendo ahí es un modelo que podrías imprimirlo con cualquier impresora doméstica a día de hoy,
Pero también se me ocurrió otra cosa que entra en el mundo en el que yo trabajo, del entretenimiento, es, ¿y si convierto una imagen plana? Bueno, primero, si convierto un texto en una imagen plana, la imagen plana en un objeto 3D, ¿por qué no voy a convertir el objeto 3D en un objeto 3D animado? Y lo que veis a la derecha sería el objeto 3D animado. Otra cosa que no tenía nada que hacer hace 2 semanas, me gusta mucho la música de rock clásica de los 80, pero no sacan muchos discos últimamente las bandas de los 80, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me hice mi propia banda de rock de los 80. Todo lo que oís y veis en este vídeo está hecho con inteligencia artificial. La voz, la música, las letras, las imágenes, los vídeos, absolutamente todo, incluso la ecualización del sonido, está hecha con inteligencia artificial. Hay más de 7 modelos, 7, 8 modelos aquí interviniendo para obtener este vídeo, que parece el típico vídeo de un concierto de alguien de los 80, ¿vale? Incluso la letra, como os digo, es bastante pegadiza. Yo una vez hice el vídeo me tiré una semana recordando el estribillo. Y, por supuesto, no hay banda de los 80 que no tenga merchandising. Aquí podéis ver el merchandising de mi banda, que se llama Forge Blade. Incluso pues había que hacer las camisetas, ¿no? No hay banda de rock de los 80 que no tenga camisetas. Me lo voy a saltar porque este vídeo es un poco anterior. Hello there. Pero What este I'm anciano about que to estáis tell you viendo will most likely blow your mind. también está generado todo por inteligencia Everything in this artificial. video, Esto a día de hoy es including completamente myself. normal. ¿Por qué? Porque las tecnologías han avanzado muchísimo y esto ya nos parece a todos muy normal. La realidad de esto es que ese vídeo está hecho en enero. Hubo gente que me llegó a insultar cuando publiqué ese vídeo porque decían que eso básicamente era casi una herejía, ¿no? Generar un vídeo en el que una persona hable y demás era como una herejía. Bueno, a día de hoy prácticamente hay como 10 herramientas que son capaces de hacer eso. Y mi último ejemplo, sé que voy un poquito tarde, mi último ejemplo es mi trabajo con Starbucks, ¿vale? La campaña con Starbucks fue un reto. No sé si sabéis que el logo de Starbucks es una sirena con 2 colas. ¿Lo sabía mucha gente? Porque siempre que lo cuenta la gente se sorprende. Y a mí me parecía que se veía bien en el logo, pero es verdad que lo han ido modificando a lo largo del tiempo y ya no se ve tanto. Entonces, el objetivo era hacer una campaña para el Día de la Mujer en Estados Unidos y utilizar su logo, que es una sirena, convertirlo en pues 6 mujeres superpoderosas de diferentes etnias y muy diversas, ¿de acuerdo? Entonces, hice esto que estáis viendo aquí, les encantó. La campaña no sé si la terminarán utilizando porque Starbucks muchas veces hace prospección, pero el siguiente reto fue, vale, ¿cómo...? Si puedo hacer una campaña de marketing, ¿por qué no puedo hacer 2 campañas de marketing? Y lo siguiente que vais a ver es que se me ocurrió, no sé si alguno ha estado en Seattle, pero en Seattle está el primer Starbucks del mundo, en una calle muy estrechita, muy pequeñita. Y cuando abre por la mañana, a las 6 de la mañana, toda la calle entera huele a café. Esa calle está al lado del muelle. La idea, a través de IA generativa, el brainstorming que hicimos, fue, vale, ¿y si las sirenas salieran del agua al oler el café de Starbucks? Lo que vais a ver es un anuncio que yo pensé hace 5 meses y no se podía hacer, lo hice hace 3 semanas porque la tecnología lo permite. Este sería el anuncio de Starbucks de cómo una sirena sale del agua. Sirenas y se las lleva también al Starbucks. Solamente quería acabar con esta frase que suelo incluir en todas mis presentaciones. Sé que hay muchas personas que piensan que la IA generativa va a acabar con un montón de empleos. Alguien comentaba, el ponente anterior comentaba claramente, ¿habrá empleos que desaparezcan? Sí, clarísimo. Igual que desapareció el farolero que enseñaba alguien esta mañana. ¿Desaparecerán empleos? Sí. La suma total de empleos seguramente sea mucho más positiva, pero es verdad que algunos empleos se van a ver directamente afectados por la IA. Pero la realidad es que tanto en el corto como en el medio plazo, lo que es más probable que ocurra es que alguien nos reemplace que usa mejor la IA generativa que nosotros.
¿De acuerdo? Va a ser un skill tan básico como a día de hoy es escribir un correo o abrir un PowerPoint y escribir unas slides. Por mi parte, nada más. Espero que esta presentación os haya ayudado a ver la IA generativa de una forma diferente y con una visión mucho más amplia. Muchas gracias. Vale. Bueno, no tenemos tiempo para preguntas. La verdad es que tendríamos muchas que hacerle, sobre todo con lo que hemos visto que... Hay mucho rumor, lo cual no sé si es bueno o malo. Igual me pegan a la salida. Pues nada, Jesús. Una preguntita, pero una preguntita rápida, que vamos muy mal de tiempo. Estaba pensando en la última diapositiva que has puesto, ¿vale? Porque creo que es una cosa que le preocupa mucho a la gente. Ayer yo estuve en una mesa redonda y se estaba hablando de este tipo de cosas, pero tenía otra. Entonces, como nada más me dejan una y la otra la has resuelto tú, es ¿qué piensas de todo el movimiento ético que se está produciendo sobre este tema, ¿no? Porque existe todo un debate ético de dónde hay que parar esto, cómo afrontarlo y si hay que legislar en esa línea, porque bueno, es algo que preocupa bastante, ¿no? Yo creo que hay que regularlo, por supuestísimo que sí, como cualquier novedad que ha ocurrido en el mundo. Lo que creo que hay que ser es muy realista, es decir, hay que intentar no... O sea, automáticamente el ser humano, igual por 100 años de historia de cine, de ciencia ficción, pensamos que cualquier cosa que pueda pensar o que sea un pelín más inteligente que el ser humano va a tratar de destruirnos. Que yo sepa, Deep Blue ganó a Kasparov hace más de 20 años, la gente sigue jugando a día al ajedrez, incluso más que hace 20 años, y no ha pasado nada. Y ya sabemos que perdemos siempre contra una máquina jugando al ajedrez. Entonces, yo creo que el cambio, desde luego, no va a ser que de pronto una entidad, una IA generativa, una AGI que se llama, una IA generativa, una IA general, tome conciencia de sí mismo y automáticamente decida destruir a los seres humanos. Yo no creo que eso no hay una causalidad. De hecho, muchos otros expertos a nivel mundial consideran que no existe una causalidad. Lo que sí que es cierto es que hay que regular por muchos factores, por la parte ética, por la parte de los royalties. Es decir, muchas de estas herramientas han sido entrenadas con información protegida, con copyright, y por supuesto que eso hay que regularlo, y los beneficios que tengan estas grandes empresas deberían de terminar aterrizando en las personas que han ayudado a entrenar esos modelos, esos algoritmos. De hecho, ya hay compañías que te dan si tú subes tus imágenes voluntarias a su dataset, te permiten entrenarlo. Ya prácticamente todas permiten excluir tus imágenes si por lo que sea han caído dentro de una pero vamos, que no es muy diferente a lo que ocurre cuando tecleas en Google y aparecen imágenes que tú clicas ahí y dices, ¿esto de quién es? Y dice, puede tener derechos. Y dices, bueno, pues eres tú el que lo ha traído a la búsqueda. Me tendrás que decir tú cuáles son los derechos que tiene, pero esto funciona así desde hace muchísimo tiempo, desde que existen las arañas de Internet, las arañas que escudriñan contenido en todo sitio, y yo creo que no va a ser diferente para la IA generativa. Habrá regulación, habrá compensación a los creadores, seguramente, y por supuesto muchos de estos servicios, si no todos, tendrán que permitir a los que han visto su contenido involucrado en ese dataset eliminarlo directamente. Muy bien, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga.